Pues estos son todos los libros que he leído este año, que no son pocos, he de decir. He vuelto a coger ritmo, como antiguamente, y la verdad es que hay aquí más de una cuarentena de libros. He leído ensayo, filosofía, mucha literatura, cosas muy novedosas para mí, que me han enriquecido muchísimo y que me han descubierto todo un ámbito del mundo de los libros que tenía como olvidado o desaparecido, o por descubrir, ¿no? Más bien. Así que os parece y me queréis acompañar en este viaje por todo este año lector, que como veis, veréis, ha sido muy desigual. Creo que nos lo podemos pasar muy bien, va a ser un vídeo larguito. Agarra un café, que nos vamos a ello. Venga. Bien, pues con este cambio de cuadre vamos a ir por tomos. O sea, voy a ir colocando aquí los tochos de cada mes para ir leyendo con el orden correspondiente. Y tengo aquí, esperadle que lo coja, en mi agenda del año, la chuleta, donde voy apuntando todos los libros que leo, porque decidí dejar de usar Goodreads porque era de Amazon y pues en fin, no me molaba el rollo y me pasé pues a escribirlo a mano. Aquí tengo apuntado todos los libros con una nota que no os voy a decir porque estoy en contra de las notas, pero a nivel personal me funciona apuntarle una notita para saber más o menos por dónde van los tiros. Así que si os parece, vamos por orden y empezamos por enero, porque también tengo apuntadas las fechas y iréis viendo el cambio que ha habido, ¿no? Entonces, primero de todo, me leí La Sociedad del Cansancio, libro que ya hablé de por aquí, le tengo dedicado un vídeo, así que no entraré mucho en profundidad, pero una lectura que la verdad que no me sorprendió ni para bien ni para mal, porque ya sabía lo que iba. Es un autor, Byung-Chul Han, que no es de mi gusto, no es mi rollo, quizás hay algún textito suyo que no está mal, hay algunos fragmentos que son interesantes suyos, no lo voy a mentir, tampoco está bien rechazar todo un autor taxativamente, pero la verdad es que un libro que se puede leer sobre el tema en otros espacios de manera más interesante o de manera más enriquecedora sin tener que caer en leer a este autor, que la verdad para mí te lo puedes ahorrar. Aún así, si no habéis leído nunca, creo que es una buena manera de entrar a la filosofía. Para la gente que no estéis acostumbrados aquí, yo soy Leo, llevo muchos años haciendo esto, ¿vale? Entonces, tengo aquí una mezcla de libros, pero vais a encontrar mucha literatura, así que no os asustéis si encontráis mucha... Vale, lo que os estaba contando, que no os asustéis si encontráis mucha filosofía, porque va a haber mucha literatura, pero al principio había más filosofía, ¿vale? Entonces, siguiente, me leí La Sociedad de la Transparencia. Primer texto que yo me leí nunca de Byung-Chul Han hace muchísimos años, que la verdad que recuerdo que en aquel momento el texto me gustó mucho. Las reflexiones hay alrededor de la no por, os debo decir esta palabra, pero en YouTube ya sabéis cómo va. Las reflexiones sobre cómo nos mostramos y el esclavismo post disciplinario que plantea, no está mal, este yo os lo recomiendo más, no es una maravilla, pero el texto la verdad es que no está mal. Le dediqué un videito también, o sea que no voy a entrar. Siguiente, de Grafton Tanner tenemos aquí Por Siemprismo, también le tengo un vídeo dedicado al canal. Este libro me encantó, ¿vale? Lo disfruté muchísimo, la reflexión me es muy útil y la he utilizado mucho en diferentes espacios donde tengo que hablar, donde tengo que dialogar con mis amigas. La verdad es que es una reflexión que es muy útil, donde básicamente el autor, para el que no se haya visto el vídeo, que recomiendo verlos, lo dejo por aquí, es básicamente cómo en el mundo contemporáneo somos incapaces de producir nada nuevo y estamos constantemente yendo al refrito, no dejando morir las cosas porque tenemos como una especie de pánico a la muerte productivo y metafísico, ¿no? Sería como un resumen. Una actualización un poco del pensamiento de Mark Fisher, os diría. Luego, siguiente cosa que me leí, pues Historia Universal del After, de Leo Felipe. Este libro, la verdad es que me maravilló. Un libro sobre la escena brasileña, underground, de música electrónica, sobre el consumo, un libro muy alrededor de ketamínico, diríamos. Un libro que muy atrevido, muy auto-exposed, ¿no? sobre el consumo. El consumo se vuelve algo muy importante, así que si no estáis acostumbrados al tema o no os interesa, trigger warning, como se habla de lo que se habla, ¿vale? Un libro que está muy bien escrito, es muy inteligente el autor, es muy sagaz, es completamente delirante, ¿no? O sea, hay pues desde un capítulo a un váter cósmico, a una reflexión política, a una de metafísica, a una reflexión poética. Me encanta la formalidad del texto. Creo que es muy enriquecedor y aporta mucho y apoya mucho a la propia lectura y a lo que quiere contar, y creo que es un libro muy redondo.
la verdad, me encantó, ¿de acuerdo? Si os mola la fiesta y el after y tal, muy recomendada esta lectura. Luego, al que viene siendo uno de mis libros favoritos del año y favoritos en general, que he leído en muchísimo tiempo, ¿vale? Este libro fue un regalo y es Edith, de Sonia Fernández Pan. Estoy viendo que el libro está cogiendo ahora mucho revuelo, cosa que me alegra mucho porque es un texto formidable sobre el acto de bailar. Es un libro sobre el que no he leído porque es un secretito para mí y lo quiero guardar, pero es un libro sobre el acto del baile, sobre el contagio, sobre la importancia de la presencia. Un libro que me ha marcado las coordenadas donde me encuentro yo ahora mismo vital y teóricamente. Un libro que me conmovió mucho, me hizo llorar mucho, un libro que necesitaba, ¿no? La visión que tiene sobre el baile, sobre la fiesta, un libro espléndido. Desde aquí, pues felicidades a Sonia, que es maravillosa, la verdad. Siguiente. Pues como estaba con la tríloga intentando leer a Byung-Chul Han, pues no tuve más remedio que leerme este libro, que es el de El espíritu de la esperanza, un libro que supuestamente pues iba a ser la primera propuesta activa de Byung-Chul Han, que iba a romper con su momento crítico, etcétera, ¿no? Que había esta esperanza en este libro. Pues la verdad es que el libro... A ver, el libro está bien, ¿vale? Está bien dentro de ser Byung-Chul Han, ¿no? Me pareció flojo, pues evidentemente me pareció flojo. Me pareció muy pesado, como es él a veces, y muy insoportable con algunas cosas. Ahora bien, con esta idea de la importancia de la esperanza y la promesa, pues a ver, yo estoy muy de acuerdo, ¿qué os voy a decir, no? Yo estoy en este barco. Esa es la verdad, yo estoy en ese barco, entonces... creo que hay cosas más interesantes para leer sobre la esperanza. Pero bueno, ahí está, ahí está. Luego... lectura que había postergado durante mucho tiempo porque no quería caer en este rollo de, pues bueno, Mark Fisher. Pero después de haber leído El realismo capitalismo hace tiempo y algunos fragmentos del Kapunk, pues no tuve más remedio que irme a leer... ¡Tanana! Se ve, ¿no? Deseo poscapitalista, ¿no? Las últimas clases antes de que él se quitara la vida. Se las quitó durante el curso y la verdad es que... me gustó mucho. Creo que es el Mark Fisher que más he disfrutado. Es inteligente, es pedagógico, ¿no? Creo que la mayor virtud de Mark Fisher no es la originalidad de sus ideas, sino la capacidad pedagógica que tiene de expresarlas y de generar como una capacidad de una discusión, ¿no? Creo que es su mayor virtud, sin duda alguna, y evidentemente su gusto y su interés por quererse explicar, si no sé qué no quiero decir. Por querer... sí, perdón. Por coger elementos de la cultura popular y de la cultura y establecer como esas directrices, ¿no? Esa crítica cultural que él hace, que creo que es muy interesante. En este libro se plantea pues, la necesidad de un pensamiento que transgreda o trascienda las estructuras o el marco del realismo capitalista, precisamente, ¿no? Es un intento de generar ese postcapitalismo, ¿no? Que sería aquel momento después de esto, ¿no? Después del capital y para intentar movilizar el deseo, ¿no? De alguna manera Mark Fisher se da cuenta que el deseo es el capitalismo libidinal, ¿no? En esa lectura que hace también, pues el deseo es un poco lo que configura el imperio del capital, de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí está. Aquí hay el famoso análisis de 1984 de Apple, etc. Entonces, estamos en abril ya, ¿vale? Edith se dio en febrero, Espíritu de la Esperanza en febrero y en marzo pues no me terminé ningún libro, por lo que sea. En abril ya me leí Mark Fisher y vamos a otro, aquí me estaba preparando, como veis, la ponencia que di sobre el tecno y sobre el baile y sobre la propuesta del baile como superación del nihilismo o como una parte del nihilismo o como no una entrega al nihilismo, ¿de acuerdo? Que no pase por la revolución. Primero de ellos tenemos Más allá del principio del placer, de Sigmund Freud, texto, pues la verdad que fundamental para pensar cómo el ser humano se articula más allá del placer y cómo el deseo y cómo pues hay algo así como una pulsión de muerte que está ahí habitando. Un libro muy extraño de Freud porque él suele ser como muy científico y aquí él se pone como... es donde introduce el concepto de repetición y se pone muy especulativo, ¿no? Muy imaginativo, siendo el consciente de su propia especulación, y es donde sale pues, el famosísimo caso de Hans, ¿no? El Forda, ¿no? Ese Forda donde está adicto el niño, y que es pues, brillante.
Si os sirve de algo, le puse un interrogante sobre 10 porque no sé por qué ponerle a este texto. Siguiente, pues tuve que releer evidentemente pues, el que es uno de mis textos favoritos, que como veis pues está bien trabajadito, de Catherine Malabou, una filósofa contemporánea que está marcando para mí una línea muy potente de reflexión en la contemporaneidad y en el presente, discípula de Derrida, de todo este pensamiento, también estudiosa de neurociencia, una tipa, la verdad, que a mí me fascina su capacidad intelectual. Ya os he hablado de Exterior más de una vez, pero la verdad es que releerlo fue un goce tremendo, ¿no? Sobre cómo habla de esa no gobernabilidad, de la anarquía, de ese elemento anárquico de todo principio, ¿no? Un texto increíble donde ella analiza, pues, algunas de las fluctuaciones anarquistas que han habido durante el pensamiento del siglo XX y esa vergüenza a autodenominarse anarquista, ¿no? Texto buenísimo. No le pongo nota porque es una relectura, ¿vale? Siguiente, en este momento también estoy leyendo a Marie Bardet con el libro de Pensar, Conmover, Encuentro entre la ciencia y filosofía. Un texto que me gustó mucho y me sirvió para algunas anotaciones, aunque para mí era un pelín excesivamente deleuziano, pero bueno, que la verdad es que es un texto que se interesa la baile, el cuerpo, ¿no? La movilización del cuerpo y del pensamiento, ¿no? De esa idea del corpus como teórico y físico. Muy bien, está muy bien, ¿vale? Siguiente. Estoy leyendo Coreoteca, un archivo de filosofía de la danza, que es pues un libro con varias aportaciones. Y fue un libro que hubieron ensayos que me gustaron mucho y otros que no me gustaron nada. Creo que es una cosa que ya pasa en estos textos. Lo usé para la ponencia mucho, ¿no? Me interesó bastante la danza como revelación poética de la existencia encarnada, una aproximación fenomenológica de Xavier Escribano. Me gustó. Luego me interesó el marco de El baile olvidado, teoría e historia por la filosofía de la danza, de Miguel Ballarín, texto que plantea una historia de la danza. Está bien, es un buen texto, pero es más de nicho ya, si os interesa mucho el tema. Entonces, seguimos en abril, ¿vale? Y nos vamos ya a... Ostras, aquí dejé de poner la fecha durante un tiempo, lo que entiendo que será mayo, porque sí, porque San Jordi y tal, que es Habitada, libro que me regalaron para San Jordi, libro que se ha hablado sobre él. Un libro que fue una sorpresa de una autora que no conocía, que tiene un estilo muy peculiar, que... es que se habla mucho de él, entonces como que no me voy a repetir tampoco, pero un texto que la verdad que os recomiendo, si podéis ir a una librería, verlo, chequear qué tal está, para que os va a sorprender, os va a sorprender. Tiene un estilo muy potente, me gusta más la primera mitad que la segunda mitad del libro, pero la verdad que es un texto con mucho estilo, que es una cosa que se aprecia, es un texto original. Luego fui, que no se hablaba ni de esto, imaginaos, Sin relato, de Lola López Mondéjar. No me gustó nada el libro, la verdad. Lo intenté, intentando superar, pero la verdad que era todo un poco como... Ok, boomer. La verdad que hay alguna reflexión interesante. Sí, pero suena todo como ya no hay pensamiento crítico, en mi época sí que lo había, los teléfonos están dejando a los chavales tontos, y es como la gente ya no se puede narrar a sí mismo, y es como, bueno, ¿hay alguna cosa interesante que se dice aquí? Pues sí, sin duda alguna, obviamente esto es el premio como anagrama, ¿no? No está mal, pero la verdad que a mí me triggereó mucho el libro y me confrontaba en tanto que, digo, esto suena un poco como innecesariamente largo, está repitiendo todo el rato la misma idea, es un poco caótico el libro, no sé, no me gustó. Quizás hay gente que le ha gustado, he visto alguna reflexión por ahí de alguna gente de más que tampoco les ha gustado el libro. Considero que tiene un punto demasiado excesivamente... ok, boomer, es que es un poco eso. Que no necesariamente toda crítica cultural conservadora está bien, porque tampoco es conservador el libro, pero no sé, no me acaba. Me está bajando la batería de la cámara, que no sé qué le pasa a la cámara, creo que se va a quedar sin... No entiendo nada. Bueno, voy a seguir leyendo. Aquí ya pasamos a la ponencia que impartí en la Fundación María Zambrano, uno de los momentos pues, más felices del año, sin lugar a dudas, una marca personal que era un sueño poder hablar ahí y haberlo conseguido, la verdad es que ha sido maravilloso. Muchas gracias a toda la gente de la Fundación, que son increíbles, son una gente maravillosa, que desde aquí estoy muy contento que el legado de esta autora tan importante esté en sus manos.
la verdad que confianza absoluta en ellos, son magníficos, espero que les den más presupuesto. Y pues aquí tenemos la ponencia que di sobre las ruinas, que me gustaría subirla a YouTube en algún momento. Pero bueno, para eso pues leí mi pasaje favorito de su obra, un pasaje muy peculiar, que es el hombre y lo divino, que el concepto de ruinas pues es quizás una cosa que a mí me conmueve mucho. Y hablé de ella, ¿no? Que no os voy a contar más de Zambrano, pues porque es Zambrano. Siguiendo, en ese momento leí Teoría del Joc de Arià Paco, que han salido ahora la traducción al español. Es el premio Anagrama de Novela en catalán. Un libro, para mí, la sorpresa del año. La sorpresa del año. Un libro que disfruté, sobre todo la primera mitad del libro, ¿no? La segunda mitad no me gusta tanto, pero la primera mitad es de 9 de 10, la verdad. Una escritura inteligente, con estilo, que responsable también, pero atrevida, abordando lo que aborda, que es el deseo masculino y de alguna manera como el crecer y la adultez y la relación con la propia sexualidad. Un libro que creo que es necesario, un libro que he subrayado a saco, un libro que también aborda la debilidad, la fortaleza, cómo relacionarse, ¿no? Desde la masculinidad, en un sentido de no las nuevas masculinidades, sino un libro de literatura, porque esto tampoco es un libro que es una cosa que yo aprecie mucho, no es un libro que quiera ilustrar una idea, sino que es un libro que es una exploración literaria también sobre la propia novela y lo que es la novela y la forma narrativa y cómo se juega el juego constante entre el narrador y lo narrado y cómo se desdibuja las fronteras pero luego se vuelven a dibujar, un juego muy interesante que se plantea, ¿no? Y la verdad es que me flipó el libro, me encantó. Desde aquí si podéis leerlo, leedlo porque es una maravilla. Siguiendo Monólogos de la Bella Durmiente, de Miguel Morey, pues ya sabéis que es personal favorito. Los ensayos que escribe Morey sobre Zambrano son lo mejor que hay. No hay mucho más a decir. Siguiendo El cuerpo anunciado, de Pablo Cerezo, le dediqué un vídeo en el canal, así que no os voy a contar mucho. Un libro sobre el tatuaje, básicamente. Luego me leí El derecho a las cosas bellas, un libro que le quería dedicar un vídeo y con Evaristo y tal, pero que se quedó como en el tintero, porque yo qué sé, esto es un caos que no veas. Y ahora ya como que se me ha quedado muy atrás, pero me gustaría dedicarle un vídeo, lo tengo pendiente, sobre todo al derecho a la ciudad. Un ensayo sobre reivindicar pues, la vida holgada, escapar fuera de la productividad, el derecho al descanso, todas estas cuestiones, ¿no? que son seguramente tan importantes para el presente y para recuperar esta idea de vida y dignidad más allá de productividad y supervivencia, ¿no? Un poquito. Siguiendo con la crítica social, ahora estamos en julio, me leí Ciencia ficción capitalista, ¿vale? De Michel Nieva. Hay un vídeo grabado sobre este libro que creo que no va a salir nunca porque tengo el pelo mucho más corto, ya no tiene mucho sentido, que está por editar. Un libro que me encantó, ¿vale? Michel Nieva, Cómo los millonarios no sabrán del mundo, un libro cortito, atrevido, inteligente, al grano, ¿no? Tiene sentido en este formato. Un libro con un epílogo destornillante, donde plantea pues, una crítica a la idea del fin del mundo y de además cómo la nueva clase esta pudiente de Silicon Valley, el elemento simbólico que hay en su misión, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Libro, por favor, leed este libro, de verdad, leedlo, ¿vale? Creo que se me va a quedar sin batería la cámara antes de acabar, tú. Qué locura. Luego, continuando, Hanichiro Tanizaki, le dediqué un vídeo, no voy a entrar más. Y luego leí a Burroughs, que ya os he ido contando sobre él. Un libro que me leí, Queer y Yonki, ¿vale? Me gustó más Yonki. Personalmente, Yonki es de las lecturas que más me gusta de todo el año. Su estilo de escritura es como un misil, es certero, es heavy, porque lo que cuenta es bestia, pero no sé, me enamoré un poquito de su escritura, de verdad, no os voy a mentir.
No me extraña que gente que respeto mucho le guste mucho a Burroughs. La verdad, que una escritura de escritor maldito, ¿no? Que os voy a contar. O sea, mucho mejor que Korak, a mi gusto. Muy bueno. Luego me leí Espíritus del Presente, un libro filosófico, histórico, biográfico que recoge un poco la década de 1948-84, donde recoge Adorno, Sontag, Foucault y Feyerabend. Una muy buena tría, a mi parecer, que nos lleva por unos derroteros tremendos para entender esa época. Un libro que me recuperó el hambre de filosofía que tenía un poco como adormecido y lo disfruté mucho, la verdad, cómo intercala entre tiene un estilo un poco raro a veces escribiendo, pero la información que da es muy buena, ¿no? Cómo intercala entre el contexto histórico en diferentes puntos geográficos históricos, ¿no? Como esa California, ese Berkeley, esas son tan joven, ese Adorno mayor, ese Feyerabend después de la Segunda Guerra Mundial, austríaco, y qué relación hay con Wittgenstein y toda la escuela y tal, súper interesante, ¿no? Y ese Michel Foucault con su historia, que es apasionante, ¿no? Un texto, es un tocho, pero muy guay. Me tengo que leer los otros que tiene, que los tiempos de magos, etcétera, que me los han recomendado, así que nada. Entonces, me estoy quedando sin voz. Aquí estamos en septiembre, ¿vale? Entonces, vamos al siguiente. Pequeños paraísos de Mario Sachs. Un libro sobre los jardines, la verdad, y su relación histórica. Un libro erudito, muy divertido y muy enriquecedor sobre qué relación han tenido las diferentes culturas históricas en el presente y en el pasado con las plantas, las flores, los jardines. Un libro que da gustito leer, un mítico libro de acantilado del rollo, súper chulo. Entonces, next. Y nos vamos al octubre y me terminé de Romanticismo. Ya os he hablado mucho de este libro, no os voy a pegar la chapa. Un libro histórico de Safransky sobre el romanticismo, este movimiento tan importante en la historia de Europa, como mínimo, y cómo traza desde ese proto-romanticismo, pasando por los grandes románticos, hasta llegar a Wagner, Nietzsche, Rilke, Heidegger, Mayo del 68, nazismo también. Está muy bien escrito, las conclusiones me dan un poco igual, pero solo para entender todo lo que sucedió y de dónde vienen esos sentimientos y qué es el romanticismo y todas las figuras que han operado, un libro que para mí está muy bien. Luego me leí L'anarquisme a la meva filla, de Descontrol, un texto muy ilustrativo para la gente que quiera. Me digo que, hostia, no sé qué es el anarquismo, tal. Como introducción está muy bien. Para mí le falta un poco de estilo a la hora de... El diálogo es un poco falso, pero el estilo está muy bien, la verdad. Como que hay un buen resumen de ideas sobre lo que es el anarquismo. Luego leí El elogio de la filosofía, que os he hablado mucho de este libro, una especie de diálogos platónicos por Alain Badiou, que fue sorpresaza del año. Sorpresa del año. La verdad, me ha encantado este libro, tengo muchas anotaciones, me pareció un libro súper ilustrativo para el presente, una muy buena introducción a la filosofía culta, difícil, compleja, pero muy enriquecedora. O si ya sabéis sobre filosofía, creo que es una lectura muy refrescante. Estilísticamente está muy bien, funciona, es un pedazo de texto, me ha encantado. La verdad, cómo intenta fundamentar su propia filosofía y explica los principios de filosofía con cierto humor y cómo los participantes van aportando y colaborando en crear como esta idea de filosofía, súper dialogal, unos diálogos platónicos, pero del siglo XXI que está muy bien, la verdad. Estoy muy contento de poder recomendar este libro tanto. Seguimos en octubre y nos vamos al que ha sido, pues, yo creo que el mejor que he leído este año, mi libro favorito del año, y un libro que me ha dejado una marca muy fuerte y que se va a quedar, tiene un espacio muy importante en mí, que es Rayuela, de Cortázar. Hay un vídeo dedicado al canal, no voy a hablar más de él, simplemente deciros que se ha convertido en uno de mis libros favoritos en general, ¿no? Un libro que me ha robado el corazón absolutamente, ¿vale? Continuando, vamos con Amigdalatrópolis, de Jaeger. Un libro sobre el incelismo, de alguna manera, sobre la cultura de foro turbia de verdad. Un libro poético, un libro que he escrito una reseña, la tenéis por ahí, así que no voy a entrar mucho en detalle, me estoy cascando muchísimo la voz, vengo de estar enfermo unos días y lo noto. Un texto que me ha sorprendido para bien, que me ha
no sé, la verdad está estupendo. Es lleno de trigger warnings, así que id con cuidado, ¿vale? Pero un libro sobre la compulsión de la carne en el mundo contemporáneo, un libro poético y descarnado al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué más os puedo decir? Luego, gracias a leer el libro de Jaeger, o sea, el libro sobre Sontag, no sé qué, me leí este libro de este compendio de ensayos de Sontag y me ha robado el corazón. Qué gusto leer a Sontag, qué gustazo. Sí, ¿vale? Sí, sí. Cojo sus directrices, las recojo, un libro brillante sobre cómo hablar de la cultura, cómo escribir sobre la cultura, cómo tener personalidad y un epílogo necesario. Ya has hablado de ella, no me voy a repetir, genial. Por cierto, partiendo de Sontag, comentar que si has llegado hasta aquí el vídeo que para largo, estoy montando un club de lectura, ¿vale? De pago, pero estoy montando un club de lectura. Entonces, si te interesa, que vamos a pues, leer algunos de estos libros, vamos a intentar comentarlo en comunidad, va a haber un Discord, una serie de cosas. Aún lo estoy montando, ¿vale? Si te interesa el tema, te dejo un enlace en la descripción y en los comentarios para que puedas como apuntarte como a la lista de espera o por tu correo y cuando esté un poco listo, pues ya os avisaré. ¿Vale? Y nada, decirlo, estoy súper ilusionado con el tema, me estoy montando, organizando aquí mil cosas y me apetece muchísimo y creo que va a ser algo maravilloso que tenía muchas ganas de hacer desde hace muchísimos años y creo que ha llegado el momento de hacerlo bien. Entonces os aviso por aquí que si me queréis dejar vuestro correo en la descripción y por ahí os avisaré, ¿vale? Continuando, me leí Incensurable de Luna Miguel, un textito que se lee de 1 o 2 sentadas, la verdad, todo se ha dicho, aunque sea grande. Un libro sobre la importancia, yo creo, de una narración desacomplejada, que juega todo el rato, ¿no? Con qué se dice y qué no se dice, una reflexión maravillosa sobre Nabokov y para mí un gran libro sobre la idea de embriaguez, ¿no? Como bien decía Baudelaire, esta embriaguez que es vino, virtud de poesía, creo que se aborda esa triple dimensión de la embriaguez en este libro de una manera muy, muy inteligente que me ha encantado el libro, la verdad. Quedan bastantes libros, o sea, esto no para porque esto... Es que esta parte final del año he leído una barbaridad. Como muchos de estos libros ya os he hablado de ellos en los vídeos que voy subiendo semanalmente, no os voy a pegar la chapa, ¿vale? Jacques Derrida, hemos leído a Derrida otra vez. Pues Derrida, como a nadie le importa y todo el mundo... Mentira, nos importa muchas Derrida. Sí, no, pero como es muy complicado, de la gente le da pereza y tal, un libro muy importante sobre el nombre propio y el oído, que me he llevado un par de imágenes importantes. Luego, Cos Diví, de Theodore Sturgeon. Un libro, está en catalán, no sé si está en castellano, y desde aquí os recomiendo leer. Si os interesa una fantasía inteligente, diferente, sobre la idea del bosque, que aborda la sexualidad de una manera muy, muy clave, un libro potente, muy bien escrito, muy rudo y sensible, no sé. Me ha gustado, me ha gustado. No me esperaba, no había leído cosas parecidas y la verdad que ha sido un texto muy bueno. Luego, me leí Capitalismo de plataformas, ¿vale? Una lectura que creo que ha envejecido muy bien. De Nick Srniak. Creo que ha envejecido muy bien, la verdad. Un texto que habla de este nuevo capitalismo, ¿no? Basado en las plataformas, pues que sé, Uber, redes sociales, Amazon, etc. Y creo que predice muy bien en 2017 pues efectivamente lo que está sucediendo y entonces nos da unas directrices potentes para cuando él está viendo el surgimiento y unas predicciones, creo que no son muy útiles para el presente para pensarlas. Entonces, si os interesa el tema de la inteligencia artificial, etcétera, leed este libro porque creo que da unas notas muy, muy útiles, ¿vale? Entonces, nos estamos dirigiendo al final, ya. Estamos aquí hablando 1000 años. Con Aliens y Anorexia, de Chris Kraus. Una de las lecturas del año, la verdad. Una autora inteligente, una autora que juega con las formas narrativas de la novela constantemente, que biografa, o sea, hace una biografía de Simone Weil al tiempo que plantea como un rodaje delirante. Un libro que habla sobre la carne, sobre todo la carne, que trasciende el deseo de alguna manera
y esa pulsión de salvación que atraviesa sobre todo la mujer, ¿no? También al hombre, pero sobre todo la feminidad, ¿no? Diría. Un libro que he disfrutado mucho leyendo, cómo habla sobre el arte, un libro, no sé, como muy de mi rollo, no sé cómo explicarlo, la verdad. Os lo recomiendo si sois un poco... Os mola el cine, el arte, os mola la escritura inteligente, no sé, la verdad que muy chulo. Autobiográfico, autoficción. Luego, yendo al otro extremo absolutamente diferente, pues me he leído Tonio Kroger, de Thomas Mann, un libro sobre la condena de ser artista desde nacimiento, sobre la inadecuación social, un libro un poco pesadito a veces, porque el Thomas Mann es como, joder, es un burgués, ¿no? Pero un libro que acaba siendo el mismo como la crítica de ser un buen burgués, ¿no? De alguna manera, y como la burguesía y el condicionamiento social acaba siendo una cárcel de la cual no se puede liberar el protagonista aún ser un gran artista, ¿no? Y creo que hay un juego ahí muy interesante, una novela, ¿no? Que se dice, que es como para explicar una idea, una iniciación, y es un relato muy... No sé, está bien, creo que es una buena manera de leer a Thomas Mann. Luego, esto me lleva a París, era una fiesta de Hemingway, otro de el que son las lecturas del año. Joder, qué gusto haber leído este libro. Cómo estoy tan contento de haber prolongado esta lectura, no lo sabéis. O sea, no lo sabéis lo mucho que he disfrutado de este libro, lo mucho que me ha impactado y lo mucho que me ha inspirado, ¿no? Un libro que creo que es maravilloso, tiene este rollo de Hemingway, ¿no? Que es ligero escribiendo, ligero pero profundo, ¿no? Entra como solo, la verdad. Me encanta la ternura que hay en este libro y la buena como vibra cero machirulesca que hay en el libro, ¿no? O sea, es una cosa, la sensibilidad que tiene que Hemingway, ¿no? Como habla de Drapaun y como habla de Fitzgerald, ¿no? Es una cosa espléndida, la verdad. O sea, no, Gertrude Stein también, toda esta gente. Un libro sobre esa París que la verdad que me hace sentir una nostalgia que no sois conscientes de lo mucho que quiero ahora ahí. Y para terminar, de Ian McEwan me leí El placer del viajero. Esta crónica truculentera os haré de ella. Un libro que me ha gustado, pero me ha sido un poco duro de leer, ¿no? Creo que él es muy preciosista escribiendo y aprecio mucho las descripciones que hace y esa capacidad que tiene de paralizar el tiempo y luego estirarlo y impactarlo de repente, ¿no? Creo que es un libro que es un conjunto de imágenes, ¿no? Y estas imágenes están muy bien descritas, están muy vivas. La relación de los dos protagonistas, ¿no? Que esta pareja que es cómo escribe, cómo te hace entender su amor sin ponerse empalagoso por sus propias acciones, ¿no? Creo que es un retrato maravilloso en ese sentido. Creo que es lo que más he apreciado del libro, ¿no? Y cómo te angustia y te libera la tensión y ese bienestar. O sea, un buen libro, la verdad. Y para terminar, ya que estamos a 10 de... Estoy grabando esto a principios de diciembre, pues os cuento un poquito los libros que me he leído. He ido, por ejemplo, este libro, Futuromanía, que lo he ido consultando durante el año, de Simon Reynolds, entonces como que no me lo he terminado, pero no sabía dónde colocarlo. Luego, 1227, de Laura Llevadot, que no me lo terminé, me quedé por la mitad, pero la verdad es que me está pareciendo muy interesante un poco la línea de Fisher y en la línea esta de crítica a la contemporaneidad hacia el deseo y al sufrimiento como accionamiento político, el malestar como movilizador político. Luego de Marina Garcés, del temps de la promesa. Y por último, de Minae Mizumura, una novela que me estaba encantando pero no terminé. Pero la verdad es que la estaba disfrutando mucho. Ya os hablaré más de ella, yo creo, en algún momento, pero una novela japonesa sobre el tema del idioma, sobre inmigrantes en Estados Unidos, muy chulo. Luego, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Karl Marx, un libro que está on point, la verdad, muy inteligente. En la introducción de Clara Ramas está Chief Kiss, la verdad, es muy buena, recomiendo mucho leerla. Y un libro que creo que es clave para entender el presente. De verdad, muy clave, para entender estas figuras grotescas que tenemos en el poder, ¿no? Los Orbán, los Trump,
estas figuras ridículas, ¿no? Pero que amasan este poder y cambian las cosas, y cómo puede ser que eso suceda. Muy importante. Y luego lo que estoy leyendo ahora, que me lo habré acabado y habré añadido algún libro más, pero os tengo que contar. Me estoy leyendo, pues, Tristes Trópicos, de Levi Strauss, que... pasada, ¿no? Como escribe. ¡Wow! Como escribe Levi Strauss, tú. Es tremendo. No sé si estoy leyendo unas memorias, una novela, el libro más importante de la historia de la antropología. O sea, es increíble, ¿no? Cómo reflexiona sobre esta nostalgia, esa melancolía que hay en el texto, ¿no? Esa inteligencia también que dice cosas complicadas, complejas, pero muy bien explicadas. Esa preciosidad en su lenguaje, que es descriptivo, que es poético a más no poder, y inteligente, ¿no? Un libro escrito 20 años más tarde, ¿no? De las experiencias que relata aquí. Un libro muy maduro, de una persona un libro muy digno, muy digno. Y luego de Nikolai Gogol me estoy leyendo Ánimas Mortas. Que, hostia, quina traducció més bona, per empezar. O sigui, la traducció de l'Arnau Varios es... libro que me estoy petando de risa. O sea, es un libro muy ruso sobre Rusia. Y se decía, hostia, voy a ir a los rusos. Y claro, son machacones, son densos, ¿no? Los Tolstoy, los Turgenev, los Dostoyevsky. Pero es que esto es... te partes de risa. Es que me estoy partiendo de risa. De verdad os lo digo, ¿eh? Qué cosa más graciosa. Y nada, que se me está sobrecalentando la cámara. Voy a terminar aquí con una reflexión final. Muchas gracias a toda la gente que me ha acompañado este año. Me encanta teneros por aquí. Estoy muy, muy feliz de todo esto. Estoy muy feliz de poderme dedicar a esto, de poder leer tanto y poderlo compartir con vosotras. Y luego veros y me digáis que habéis leído estos libros y tener un impacto, ¿no? en los libros, que es una cosa que me hace muy feliz. De verdad os lo digo. Y nada, os quería dar las gracias desde aquí. Y nada, que el año que viene va a ser increíble. El club de lectura este va a ser la bomba. Os recomiendo mucho estar pendientes de ello. Nos vamos a pasar genial. Vamos a compartir esto, ¿no? Cosa que me hace muy feliz. Os voy a poner cara, que me apetece mucho. Y vamos a hacer algo muy, muy, muy bonito. Ya os iré contando un poco en qué estoy metido. En general estoy haciendo muchas cosas, aunque no se vean. Y nada, que es un buen momento para reflexionar y estar muy agradecido por todo y trabajar muy duro, ¿no? Voy a trabajar muy duro y ya veréis que el futuro que nos depara es espléndido, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a la gente que estáis aquí desde el principio y a los que os acabáis de añadir. Un beso y buenas Navidades.